quiero hacer una pequeña intervención a raíz de la significación para todos los cubanos de la marcha del 15 de noviembre. Quiero comentarles al respecto porque ha habido mucha información en las redes y recientemente, disculpen un poco porque estoy de visita en una casa y bueno, de alguna manera quería estar concentrado en esta intervención que quiero hacerles a ustedes. Les decía que hay mucha información en las redes sobre el 15 de noviembre y creo que lo más significativo que ha ocurrido es que incluso hasta lo que sería el equivalente a un ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, que es Borrell, persona a la que hemos atacado por sinvergüenza, por ser cómplice de la dictadura cubana, no le ha quedado más remedio que reconocer y ordenar a todos sus embajadores en Cuba que sigan de cerca la manifestación cívica del pueblo de Cuba. Es decir, que estamos hablando de un tipo de reconocimiento que va más allá de cualquier tipo de individualidad, ya sea de un ser humano o de una plataforma política, ideológica o simplemente de la sociedad civil cubana. Como mismo se ha pronunciado este sinvergüenza, ministro de Relaciones Exteriores y cómplice de la dictadura de Cuba, Borrell, también lo ha hecho la oficina de Michelle Bachelet. El alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reconocido que seguirá de cerca, bueno, en este caso no dijo de cerca, dijo desde un poco de la distancia, quizás parafraseando que realmente hay una distancia geográfica, además de una distancia de comprometimiento con los derechos humanos de los cubanos, tanto dentro del archipiélago cárcel como fuera del archipiélago. Yo realmente con esto quiero decirle a los cubanos que puedan verme dentro de Cuba y a los familiares de esos cubanos que estamos afuera y que sentimos por la patria, tanto como los que están dentro en estos momentos, que es una fecha significativa para todos los cubanos, más allá de que haya sido una convocatoria genuina de una plataforma cívica que se llama Archipiélago y dijéramos, su líder o la persona que ha sido más visible dentro de esa plataforma, que es el señor Junior García, dramaturgo de profesión. Entonces, dada toda la información que existe y dado esta visibilidad internacional a lo que sería la marcha del 15 de noviembre, quiero hacerle una reflexión partiendo de un artículo de Diario de Cuba que se titula La marcha del 15 de noviembre en Cuba no se desconvoca, aclara Junior García. Y yo voy a ir leyendo las partes fundamentales de este artículo para ir haciéndoles una especie de análisis desde mi punto muy humilde y desde mis experiencias en la vida en Cuba y en la lucha cívica por los derechos y libertades individuales en primera instancia y luego por los derechos y libertades del pueblo de Cuba como todos nosotros queremos. Este artículo comienza básicamente diciendo, yo me voy a referir a las palabras exactas que usó el dramaturgo Junior, como les dije, Junior García, que es la persona que a todas luces ha salido como quien ha convocado a la marcha del 15 de noviembre, como en efecto ha sido. Entonces, plantea básicamente el dramaturgo que su marcha en solitario un día antes de la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre no desmoviliza las protestas pacíficas previstas para ese día, dentro y fuera de Cuba. Es decir, que aquí vamos a generar una diferencia ya básicamente en lo que puede ser la opinión de un individuo de la opinión de una plataforma o del líder de una plataforma que ha convocado al pueblo de Cuba. Y seguiría al punto donde dice, esto se esperaba, no sé lo que es, esto se esperaba, que ellos manipularan totalmente el comunicado, es decir, me imagino que se refiere a la policía política y al desgobierno de Cuba. Como dejé claro en el comunicado, jamás le pediría a los cubanos que renuncien a sus derechos. Claro que no, Junior, ni tú ni nadie
puede pedirnos a los cubanos que renunciemos a nuestros derechos. Solamente pedía que encontraran maneras ingeniosas que no pusieran sus vidas en riesgo, porque también sabemos todo el riesgo de lo que estaban armando para golpear, para apresar, para reprimir de forma muy violenta a los manifestantes. Así expresó Junior García como conclusiones a la CNN en español. Y sobre esto quiero hacerle la primera reflexión, y bastante fuerte. Estamos hablando de que toda persona en cualquier parte del mundo que se enfrenta a una dictadura sabe que está exponiendo su vida, pero sabe que está exponiendo su vida porque ha puesto en una balanza el vivir como una bestia y el vivir como un ser humano con dignidad. Es decir, esa persona ha rebasado un límite que es el límite del miedo para decidir que su vida vale más siendo libre o liberando su espíritu que siguiendo con la bota de la dictadura, del desgobierno en su pescuezo. De manera que esas formas ingeniosas a las que se refiere Junior, este dramaturgo, fuera de todo tipo de teatro, fuera de toda obra artística, en blanco y en negro, simplemente es ser digno. No hay otra forma ingeniosa. Para eso se convocó a una marcha. Cuando se convoca una marcha pacífica, no hay otra cosa más que una marcha pacífica. No hay nada detrás del telón. Lo que existe es simplemente marchar con dignidad y cívicamente un pueblo desarmado y aplastado por una dictadura de más de 62 años y con el beneplácito de la mayoría de las organizaciones políticas de plataformas multilaterales en el mundo como las Naciones Unidas. De manera que no poner sus vidas en riesgo no es ni tan siquiera un eufemismo, es una falta de respeto a todos los que han muerto desde 1959 buscando la libertad y la democracia en Cuba, a todos los torturados, a todas las personas que han sido inoculadas con bacterias o con virus, poniendo sus vidas en riesgo y en estos momentos doblegándolas a un tratamiento médico. Ha sido una falta de respeto a todos nosotros, que humildemente hemos puesto nuestro cuerpo porque primero pusimos nuestra alma. Y cuando uno decide luchar por sus derechos y libertades, entonces uno está desnudando el alma a ese mundo feroz que es una dictadura en cualquier parte del mundo. Y eso se logra hacer cuando una persona desnuda su alma, abre su tórax para que escape ese espíritu de ese cuerpo que está preso. Es simplemente porque ha llegado a la convicción de que no puede seguir viviendo, que sus sentimientos no pueden seguir siendo presos de un cuerpo que es temeroso a una dictadura. Y decide afrontar su verdad, decide afrontar esa verdad que es única de cada individuo y que se refiere a sus derechos y sus libertades, porque un Homo sapiens que no es libre deja de serlo para convertirse en cualquier Homo erectus, Homo habilis o cualquier tipo de homínido que no pueda ser consciente de su libertad. Entonces, voy a seguir analizando, y esto es muy importante para que ustedes cubanos en cualquier parte del mundo puedan también sacar su propia reflexión. Yo no estoy diciendo su conclusión tan siquiera, sino su propia reflexión de hasta qué punto es importante manifestarnos todos, aunque la convocatoria haya venido de una plataforma cívica en particular e incluso de un individuo o de dos o de tres. Es un derecho general. Y quiero decirle que aquí hay algo que pesa mucho. Recuérdense que esta plataforma, recuérdense que todo este movimiento y que esta convocatoria viene después de un precedente. Y ese precedente fundamental es la marcha cívica, la implosión de la sociedad cubana el 11 de julio, que tiene muchos muertos atrás, que tiene muchas víctimas en general, que tiene muchos torturados y que tiene sobre todo una verdad que es la única verdad del pueblo de Cuba, y es la falta de derechos y libertades. El considerarnos a todos nosotros los cubanos
con la bota al cuello, simplemente como ciudadanos de cualquier categoría, excepto de la cúpula militar que desgobierna dictatorialmente a Cuba desde 1959. Obviamente estamos esperando y han salido varias noticias en las redes de que la dictadura, claro que está preparando personas para golpear físicamente, no solo para golpear, ha hecho una importación importante de balas plásticas porque tienen la orden de tirar, de disparar directo a los cuerpos de los manifestantes con balas plásticas. Y si se desborda la manifestación, con balas de verdad a las piernas, a alguno de ellos para generar el terror. Como mismo hubo un muerto de los que ellos reconocen, pero ha habido más de una persona muerta, obviamente, de los manifestantes del 11 de julio y ha habido condenas excesivas de hasta 3 décadas en más de 2 o 5 personas de los que se manifestaron pacíficamente. Por tanto, considero que es una falta. No solo yo quiero referirme a una falta de hombría, no a referirme al sexo masculino, sino referirme a la condición humana. Es una falta de la condición humana de buscar acciones ingeniosas para manifestarse cívicamente dentro de una dictadura cuando sabemos que el peso de la bota está sobre nuestros cuellos. Cuando sabemos que hay hoy en día más de 500 personas presas en Cuba porque salieron a manifestarse el 11 de julio, sin contar los de San Isidro que ya llevaban presos más de un mes antes de que ocurriera lo del 11 de julio. Estamos hablando de que cuando estamos defendiendo derechos y libertades ante una dictadura, no estamos jugando, estamos afrontando una lucha desigual y una lucha desigual que puede provocar incluso la muerte física de quienes la practican por sus derechos y libertades, pero jamás la muerte del espíritu, porque el espíritu muere solamente cuando éste está encerrado dentro de su propio cuerpo por la cobardía ante cualquier tipo de agresión, ya sea la agresión de un ejército, ya sea la agresión de una enfermedad, ya sea la agresión propia de uno consigo mismo. Mientras tanto, uno se es libre. El espíritu es quien puede ser libre y quien nos hará libre es nuestra propia dignidad. No puede haber un ser humano libre que sea indigno. No puede haber un ser humano libre que quiera vivir con la bota del enemigo, del dictador al cuello. Prosigue el dramaturgo Junior García diciendo: no se trata de desconvocar, de eliminar, ni siquiera de limitar el derecho que tiene cada cubano a conquistar eso que nos ha sido negado, sino de encontrar soluciones que no pusieran en riesgo su seguridad. Como te dije y como le digo al pueblo cubano, que es a quien le estoy hablando, que es lo más importante, claro que cuando uno enfrenta una dictadura está poniendo en riesgo su vida, está poniendo en riesgo esa vida que es el cuerpo físico íntegro, pero no su espíritu. Su espíritu es tu dignidad y no puedes seguir muriendo en vida como todas las generaciones anteriores a nosotros, como nuestros padres que construyeron una sociedad comunista, socialista, castrista, justamente para que emigraran sus hijos, para verlos padecer en prisiones, para verlos como le inoculan virus o bacterias, para verlos morir en vida y peor aún, para verlos cobardes detrás de una puerta. Cuando se dice desconvocar a estas alturas, el hecho propiamente de que usted, señor, que ha convocado al pueblo de Cuba, que se ha erigido como un héroe, como un valiente por la dignidad de todos los cubanos y decidir marchar un día antes con una rosa blanca fuera de esa manifestación, claro que es más que un hecho de cobardía, que no lo quiero juzgar en esa palabra, estoy usando lo que en las redes ha funcionado, es un hecho de deslealtad a una convocatoria, por miedo, por el miedo que es intrínseco a un ser humano, pero que era un miedo que nos hizo creer a todos nosotros que había quedado atrás.
¿Por qué? Porque había una convocatoria firme, una convocatoria que tiene una implicación muy fuerte, porque si bien el 11 de julio había sido una implosión, por tanto una espontaneidad del pueblo cubano, esto venía a cobrar sobre los éxitos y sobre las desgracias del pueblo cubano a partir del 11 de julio. Por tanto, no había razón alguna para salirse de esa marcha pacífica, de esa demostración pacífica el 15 de noviembre. Y esto lo vuelvo a ratificar. Esta marcha para la cual se pidió permiso, y sepan la responsabilidad histórica que tienen, significa el candado o la apertura de la cerradura para la lucha cívica del pueblo cubano. Porque de lo contrario, nadie debió haber sacado ese partido organizativo de la manifestación del 11 de julio y se debió haber dejado esa propia implosión del pueblo cubano que siguiera evolucionando de manera natural y no apropiarse de lo que significó eso para el mundo y sobre todo para todos los cubanos, para decidir organizar una plataforma y regular una manera de manifestación de un pueblo que lo había hecho de manera cívica y de manera espontánea. Por tanto, al decidir esto, convertirlo en un mecanismo propiamente consciente, planificado y con permisos incluso solicitados, no se podía abandonar. No es un hecho de cobardía, es un hecho de deslealtad a todos los que han muerto, a todos los que han sufrido, a todos los que salieron en explosión ese 11 de julio y que esa llama hubiera seguido de manera muy espontánea sin haberle llamado un 15 de noviembre o un 20 de noviembre, sino haber dejado a ese propio pueblo en su propia evolución, en la evolución intrínseca de esa manera de conquistar su dignidad. Por tanto, Junior García, usted tiene una responsabilidad enorme en haber convocado y planificado una marcha pacífica en demostración a las libertades y los derechos del pueblo de Cuba. Y como tal, debió haberlo asumido. Por eso usted tiene una implicación histórica muy grande, más allá de un valor, más allá de una cobardía. Y es el compromiso propio de no ponerle un candado con cerradura a esa explosión del 11 de julio de dignidad del pueblo cubano sin haberse planificado. Y el haberse robado ese éxito para ponerlo en una plataforma con un líder y lanzarnos hacia una Cuba libre y democrática, tiene una responsabilidad ante todos nosotros, pero sobre todo contigo como individuo, contigo como hombre. Y cuando digo como hombre me refiero a Homo sapiens. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y que ha sido negado sino de encontrar soluciones que no pusieran en riesgo su seguridad. Su seguridad está en riesgo. Como te dije anteriormente y como le digo al pueblo cubano, desde el mismo primer momento que usted decide ser libre, que usted decide ser libre como individuo dentro de usted, usted está asumiendo un riesgo y el riesgo es perder la vida. Y aquí les voy a decir una anécdota de manera privada. Y eso lo pude experimentar y se lo voy a describir para que sepan por qué tengo este nivel de indignación. No por una persona, sino por lo que implica por ese movimiento cívico y de manera totalmente espontáneo que fue el 11 de julio, como mismo fue el acuartelamiento del movimiento San Isidro, independientemente de que yo tenga mi criterio y que incluso mi hermana estuvo ahí arriesgando su salud, su vida, reventándole lesiones cancerosas. Cuando yo estuve preso y cuando yo llegué a saber que mi dignidad estaba siendo aplastada y que dependía esencialmente de mí, aislado del mundo completo, e inicié una huelga de hambre y de sed, el día 9, y por la fuerza, una enfermera que logré visibilizar hace apenas unos 15 días con un supuesto médico, invadieron mi cuerpo a la fuerza y en el brazo derecho, sobre las 2 de la tarde, me ponían una inyección de glucosa concentrada. Yo pensé que ese suero era para provocar un shock metabólico y un desequilibrio en mi cerebelo que me iba a implicar de inmediato perder el balance de mi cuerpo. Y aquello
fue justamente para provocar un simulacro de muerte y que yo sintiera que iba a perder mi vida. Aquello lo que hizo fue darme mucha más fuerza y a pesar de que yo apenas me podía balancear, a pesar de eso, al otro día, el día 10 de esa huelga de hambre y de sed, que yo no podía ni tan siquiera mirar al cielo porque todo me daba vueltas y tenía que moverme a la oficina donde estaban los médicos, aproximadamente 10 o 15 metros. El esbirro mayor que estaba ahí, el mayor Tito, viene a darme ayuda en solidaridad porque yo no me podía valer sobre mí mismo. Y yo, sin poder mirarle ni tan siquiera la cara porque no podía alzar la vista, le quité con desdén y educación el brazo sobre mi hombro y le dije: no me toques, no me ensucies. Aquella bestia, viendo un hombre que ya había perdido 10 kilogramos de peso y que apenas se podía sostener en yestas, aquel hombre mandó a esposarme al equipo de suero ruso para doblegarme, para hacerme sentir aún más porquería, para bajar mi autoestima como ser humano delante de sus subordinados y delante de los enfermeros y demás. Y ya que me amarraron mis manos y mis pies al equipo de suero, básicamente yo tenía que arrastrarme como si estuviera arrastrando una cruz de algo por lo que yo no tenía ninguna responsabilidad, para que claudicara, para que sintiera miedo, para que sintiera que estaba perdido en los últimos momentos. Pero aquella bestia fue tan mala que cuando los presos veían que yo me iba cayendo, porque yo tenía que caminar por un pasillo que estaba lleno de salas con rejas donde habían presos, donde habían reos que estaban bajo tratamientos médicos, y esas personas que yo ni conocía, que vaya usted a saber los crímenes o no que pudieran haber cometido, sacaban sus manos para evitar que yo llegara al piso. Hasta que llegó un momento en que no pude más y me caí al piso y uno de ellos me agarró en las manos a través de los barrotes y fue cuando las enfermeras y los médicos empezaron a decir: ¿y esto qué cosa es? ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo es esto? Porque era demasiada tortura delante de todas esas personas para doblegarme. Y aquella bestia Tito, que yo apenas podía mirar a los ojos, y cuando yo lo miré, simplemente lo miré con clemencia, lo miré con pena, lo miré con desdén, no lo miré con odio, lo miré con pena de decir: qué pedazo de hombre eres tú, qué pedazo de ser humano eres tú. Y ese hombre mandó inmediatamente, ante las protestas incluso hasta de sus subordinados, a quitarme las esposas que me amarraban al equipo de suero y poder yo llegar aún así cojeando a donde estaba la oficina del médico. Jamás bajé la cabeza a pesar de que no podía ni subir la vista porque todo me daba vueltas y porque yo sabía que había asumido una responsabilidad y esa responsabilidad mayor era con mi propia dignidad. Yo sabía que mi cuerpo era un pedazo de cuerpo, que mi cuerpo no tenía el valor que tenía mi alma y que mi alma era indestructible. Ellos podían avasallar a mi cuerpo, ellos podían burlarse de mí, ellos podrían hacerme bajar mi autoestima, encadenarme, pero lo que no podían encadenar, lo que no podían doblegar era mi alma. Y eso inspiró a esos presos que estaban ahí a sacar sus manos y evitar que yo tocara el piso, y a las mismas enfermeras y probablemente a la enfermera que me había inoculado anteriormente el HIV sin tener ella probablemente ni conciencia, como menos conciencia tendría yo. Y así llegué a la oficina del médico. Y eso es lo que no se le puede hacer a ese pueblo de Cuba. A ese pueblo de Cuba que está lleno de cadenas por todas partes, no se le puede poner un parche, no se le puede poner un bozal a su dignidad, porque la dignidad es imposible de detener, es imposible de parar. Y claro que se está jugando con la vida, como se ha jugado con la vida de cientos o miles de cubanos desde 1959. Con esas vidas se ha jugado, con esas familias con dolor que lo llevan desde 1959 y hasta la fecha se ha jugado. Y eso es algo para toda la vida, eso es una condena para toda la vida, porque eso es una condena del alma. Y esa nunca se quita. Las del cuerpo, las cicatrices pueden quedar y uno puede mirar el cuerpo y ver una cicatriz y quizás recordarse algo y decir: sí, en aquel momento no valía nada mi cuerpo, pero mi alma lo valía todo. Valía mi libertad, valía mi dignidad, valía mis derechos, y contra eso
nadie podría. Prosigue esta persona diciendo que apoyamos el 15 de noviembre, el 16 de noviembre y el 17 de noviembre y todos los días. Los cubanos tienen que actuar como ciudadanos con derecho el 15 de noviembre y todos los días. Es lo que hemos tratado de hacer desde la soledad. Muchos de los cubanos, muchos de los que han despedido de sus universidades, muchos de los que han doblegado con enfermedades, muchos de los que han muerto en prisión, muchos de los que están siendo torturados y de los que no se sabe nada, como por ejemplo José Daniel Ferrer, que ahí está incólume, que escapó de su casa para participar en esa marcha absolutamente desconcentrada, esa marcha absolutamente desalineada de otra cosa que no fuera la libertad y los derechos del pueblo de Cuba. Y así brincó el cerco y así salió, porque era su derecho ciudadano, porque era su dignidad, más allá de su simpleza o no como ser humano, pero sí hay una cuestión que es la que se respeta, y esa condición, esa es la condición de la dignidad de un ser humano. Hasta qué punto eres consciente de lo que estás haciendo, hasta qué punto estás poniendo en riesgo tu vida y hasta qué punto eres consecuente con el riesgo de poner tu vida a merced de esa tiranía, a merced de esos criminales, pero que tu alma, tu espíritu siempre va a ser libre. Siempre va a ser libre. Y claro que ahora en estos momentos para los cubanos no es lo mismo el 15 de noviembre que el 16, que el 17 o que el 14. Porque ustedes, y tú particularmente, tomaste la responsabilidad de guiar esa implosión cívica del pueblo cubano a un framework, a un marco de civismo, de solicitar incluso permiso a los propios dictadores para organizar esa manifestación en un inicio del 20 de noviembre y que se sabía desde el estratagema que usó la dictadura de Cuba de simbolizar esa zona, mover la fecha nacional de la defensa para esa zona, y se sabía que eso no iba a parar. Pero hoy en día hay la visibilidad del pueblo cubano y de los derechos del pueblo cubano por sus libertades que no ha existido nunca desde 1959. Y hemos doblegado la oficina de Bachelet, la cómplice de la dictadura cubana, y a Borrell, el cómplice de la familia Castro por todos los negocios españoles que están metidos y franceses en el turismo en Cuba. Los hemos doblegado, así como a el canadiense, a ese ministro canadiense, porque tiene la cherry metida arrasando con los recursos materiales que tenemos en el oriente de Cuba, simplemente porque ahora el cobalto y el níquel se han vuelto, y sobre todo el cobalto, un elemento esencial en todas las baterías de litio de alta potencia, destruyendo nuestros recursos y reportando un mínimo de ganancias para ese pueblo cubano, porque básicamente las ganancias a donde van son a las arcas de una dictadura militar. Y por eso el 15 de noviembre es significativo para el pueblo cubano, porque ustedes lo volvieron, ustedes, tu Junior García y tu plataforma, o la plataforma que conforman un grupo de ciudadanos que no son pocos, archipiélago, ustedes lo decidieron así, lo decidieron por todos nosotros. Por tanto, hay un mínimo de responsabilidad, de hombría, de dignidad a haber usado el éxito de un 11 de julio sin el apoyo del mundo, sin armas, descalzos, desvalidos, con hambre y con el COVID golpeándolos a diestra y siniestra, y así salieron esos pueblos de disímiles lugares de Cuba. Por tanto, sí hay una responsabilidad moral, hay una responsabilidad de dignidad, y ahí se habría que abrir el pecho de verdad del tórax y decir: aquí estoy yo, hagan con mi cuerpo lo que quieran, pero con mi alma no la van a poder doblegar, porque yo soy libre dentro de mí mismo. Continúa Junior García diciendo que este jueves fue interrogado por la seguridad del Estado. Me dijeron incluso para qué cárcel voy a ir. Me dicen que voy para el Combinado del Este. Incluso me han dicho que no me van a permitir marchar ese domingo, el domingo que él piensa un día antes, ni siquiera en la forma en la que lo he anunciado, en solitario, portando una rosa blanca por una calle céntrica habanera. ¿Y qué tú creías de la vida?
Al menos me parece que está la dictadura teniendo grandes condescendencias contigo. Te ha dicho que te va a meter preso. ¿Sabes a cuántos de nosotros nunca se nos dijo que nos va a meter preso? Porque sabía que no había diálogo posible con nosotros. Que se nos apresó trabajando, que se nos apresó dentro de las casas o dentro de las fincas, trabajando en una fábrica o trabajando en el campo y se nos llevó a una prisión de alta seguridad. ¿Sabes cuántos somos? ¿Sabes cuántos han muerto que no han podido hacer sus cuentos? No son 2 o 3, Junior. Somos muchos, muchos que luchábamos cuando el mundo entero daba la espalda al pueblo de Cuba. Somos muchos, Plataforma Archipiélago. Muchos más que ustedes. Muchos más que ustedes. Para que lo sepan, para que sepan ese compromiso moral, ese compromiso de la dignidad de un pueblo. A nosotros no se nos dijo que se nos iba a llevar preso. Se nos llevó, se nos abusó. Ha habido muchas violaciones de hombres, violaciones sexuales por otros presos que llevaban 30 y pico de años presos. Ha habido mucha sangre, mucho dolor, muchos suicidios y muchas infestaciones como para decir que se me amenazó. Claro que se te iba a amenazar, que se podría esperar de una dictadura, que tú podrías esperar de una dictadura, que te dieran flores, que te dieran una rosa blanca para que tú marcharas. No, una rosa roja con espinas, que te la debiste haber hincado en el pecho y sangrar. Esa es la rosa roja del pueblo de Cuba, que sangra, que se desangra en esas calles, en esas casas, que se muere de cobardía una parte de ella, pero que otra parte ha decidido ser dignos y luchar por sus derechos y luchar por sus libertades, poniendo en riesgo sus vidas, poniendo en riesgo la vida de sus hijos, las madres que están llorando porque tienen a sus hijos presos, pero mejor tenerlos presos, como mismo Mariana Grajales le hubiera dicho a sus hijos, a todos esos sus hijos que le dijo, adelante, a esos maceos, adelante, adelante. Lo que sí no puede haber son críos llorando bajo mi falda, mientras todos nos estamos muriendo de hambre, mientras todos nos estamos muriendo de enfermedades por falta de libertades y derechos. Adelante, adelante, adelante contra un ejército español que lo tenía todo. Tenían todas las armas, tenían todo el control político, no había ninguna manera de una influencia internacional sobre el pueblo de Cuba, sobre reconocer sus derechos y sus libertades. Y ahí se lanzaron todos esos titanes, porque había una cosa muy importante, que es una palabra muy pequeña, pero que define a un hombre o a una mujer genéricamente hablando, y eso se llama dignidad. Así es como se llama eso. Estaban intentando que yo tomara alguna decisión que desconvocara la marcha. Claro que tu decisión es una decisión que tiene una responsabilidad sobre el pueblo de Cuba. Claro, porque te dije y te vuelvo a repetir a ti y a tu plataforma que usaron todo ese éxito de dignidad del 11 de julio para hacerle un framework, para hacerle un cuadro y en ese cuadro llevar el éxito de toda esa explosión, de toda esa implosión de dignidad del pueblo de Cuba, a dialogar a las autoridades cubanas y a decirle vamos a pedir un permiso para manifestarnos. Ustedes erigieron ese derecho y como tal tenían que seguir, tenían que exponer sus vidas ante ese derecho que fue de alguna manera usado con todas las víctimas en prisiones, con gente muerta, con gente torturada, con gente avasallada físicamente y psíquicamente durante la manifestación del 11 de julio y los días que vinieron a posteriores, incluso hasta la fecha donde siguen saliendo condenas que son más que excesivas, violatorias de todo tipo de derechos y libertades de un ser humano. Pero ese pueblo de Cuba hay que decirle, y a ustedes les digo, no estamos solos, porque no es que están solos, no. Ustedes, los de adentro, están luchando por sus derechos y libertades. Y nosotros, los que estamos afuera, los que están permanentemente afuera o circunstancialmente afuera por tratamientos médicos,
por culpa de esos bárbaros, por culpa de esos asesinos, de esos criminales. Tenemos también nuestros derechos a manifestarnos, a luchar, a abrir ese pecho también desde afuera y doblegar ese Parlamento Europeo y doblegar a ese Congreso americano y ese Congreso en Canadá y decirle, estamos luchando por nuestras libertades que han sido arrancadas, estamos afuera porque han cometido crímenes contra nuestras libertades y contra nuestros derechos y a muchos los han matado, los han torturado, los han avasallado y muchos ya ni cuentan para hacer esta historia. El dramaturgo dice aquí, el artículo, continuó, no está pidiendo a nadie que lo acompañe en la marcha del domingo. Claro que no. ¿Crees que puedes pedir más? ¿Le puedes pedir más a ese pueblo de Cuba que salió el 11 de julio exponiendo el pellejo con hambre y con el COVID golpeándole las vidas? Golpeándole literalmente las vidas, no ahora que no se sabe ni cómo están las estadísticas, a pesar de que siguen muriendo personas, más la inmunidad innata por todos los que han padecido COVID durante toda esta etapa, durante estos dos terribles años, probablemente los 2 años más terribles para el pueblo de Cuba en toda su historia desde la colonización de 1492. ¿Crees que podías pedir más? No, Junior, no. Ni tú, ni tu plataforma Archipiélago. Ustedes no pueden pedir más. Ustedes lo que tienen es que hacer, abrir el pecho y salir con vergüenza a la calle. Salir con vergüenza por encima de la policía, por encima de los esbirros, por encima de los asesinos, del lado del pueblo cubano, que es estar del lado de la verdad, del lado de la dignidad, del lado de la dignidad. Lo que hagan las autoridades es su responsabilidad. Ellos sabrán las consecuencias de actuar de una forma extrema. Las consecuencias de actuar de una forma extrema las saben desde 1959. Las sabemos todos nosotros, todas sus víctimas las saben. El pueblo de Cuba lo sabe y por eso tú te criaste como todos nosotros con nuestras madres o padres diciéndole, hablen bajito, eso no se dice, habla bajito que te van a oír los vecinos, habla bajito que te va a oír el del CDR. Claro que lo sabemos todo, todos lo sabemos, como esa dictadura, esos criminales están tratando incluso de usar a los niños y adolescentes que apenas tienen conciencia desarrollada para sacarlos a las calles a divertirse, mientras que el pueblo podría estar cogiendo garrotes. Y eso me recuerda mucho a algo que probablemente tú no viviste, pero que yo con 6 años todavía me quedan imágenes en mi casa. Y fue cuando lo de la Embajada del Perú en los 80, cuando la gente que se iba porque ya no podía más por tanta marginación, por tanta abuso, por tanta falta de dignidad, por falta tanta de valores, esas personas trataron de meterse en la Embajada del Perú todo el que pudo. En ese momento el que tuvo esa luz y así pedían permiso en las casas de playa para poderse lavar las manos o para poderse limpiar un poco el cuerpo en su camino a la Embajada del Perú pidiendo agua en las verjas como fue en mi casa de 82 entre 17 y 19 pidiendo ir al baño y luego cuando uno podría pasar por esa zona de ahí ver cómo estaban todos hacinados en condiciones peores que las de los animales en el zoológico de 26, que también las conocemos cómo son esas condiciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de autoridades que puedan tener alguna responsabilidad? No. Estamos hablando de que esas mismas autoridades cogió a esa parte del pueblo de Cuba para apedrear a sus hermanos que se querían ir del país, que querían vivir en condiciones de derecho y de libertad en los Estados Unidos, en Perú o en donde quiera que fuese. Y ahí el desgobierno cubano volvió a usar al pueblo, aparte de ese pueblo de Cuba, confundido e ignorante, no despectivamente, sino por desconocedor realmente hasta de la historia de ellos mismos, y poner los unos en contra de los otros. Y es lo que ahora planean hacer con los niños, con los hijos propiamente, de madres que tienen a los más adultos presos o que han sufrido la prisión en Cuba. Estamos hablando de personas ancianas, decrépitas, que las pueden sacar también a las calles para generar una confusión.
Y estamos hablando tan simple de la venta de pollo, de la venta de ron, de la venta de cerveza en lugares bailables, abiertos en cualquier parte del malecón o en cualquier calle donde vaya a salir el pueblo de Cuba. Una convocatoria ahora del ISDI por el represor que expulsó a mi hermana, paciente de cáncer, único salario que entraba en mi casa, que le expulsó en el 2019 de el ISDI, una profesora tiza de oro de esa institución, simplemente por cumplir órdenes de la policía política del desgobierno cubano y perder su dignidad, porque un hombre que hace eso pierde su dignidad, pierde su entereza, pierde la razón de ser un ser humano, pierde esa razón por ser un puerco de Oswald, por ser un puerco de aquella granja que evolucionó a 1989, un puerco, un animal descerebrado de aquella granja. A eso es a lo que están llegando ahora, a llevar a esos estudiantes universitarios incluso a manifestarse contigo el domingo por el pueblo de Cuba oprimido, a esos estudiantes que no tienen derechos, ningún derecho, ninguna libertad, que lo que tienen es miedo o, peor aún, el deseo mayor de huir de Cuba antes de enfrentar su verdad, como muchos otros la han hecho y han quedado en el camino o han quedado con secuelas para toda su vida. Esa es la realidad. Es dura, pero es la realidad. Lo más importante para mí, dice Junior, es encontrar un equilibrio entre responsabilidad y el bienestar. Bienestar. Bienestar en Cuba. ¿Qué bienestar puede haber en condiciones de falta total de libertades y de derechos? ¿Qué bienestar puede haber en Cuba? No puede haber ningún bienestar. En Cuba se perdió el bienestar desde 1959, desde que una persona comenzó a tener conciencia y le decía a la otra, habla bajito, no digas eso, porque no se te va a dar la beca a Rusia, a la Unión Soviética, porque no te vas a poder ir luego a Francia en una beca que te buscaste, muchacho, cállate la boca, que lo importante es que te vayas, o porque no te van a dejar salir por el aeropuerto con ese viejo que te lleva 40 años. Cállate, cállate, que lo importante es escapar. Estamos hablando, eso es un bienestar, eso es una moralidad, eso es una conciencia, o eso es un estado de supervivencia tan básico como el de una rata de alcantarilla. No, no, Junior, no hay equilibrio entre responsabilidad y bienestar. Todo lo que hay es responsabilidad. Y esa responsabilidad, cubano que me estás oyendo, es la tuya. Esa madre que tiene hijos que saben que esos hijos van a ir a parar a una cárcel por robar, por delinquir, porque para sobrevivir en Cuba tienes que robar, tienes que delinquir, porque el que compra huevos a otro que los roba de una granja, eso también es robar, eso es cómplice de robo. Todo eso es una desmoralización de todo lo que tiene que ver con el ser, de todo lo que tiene que ver con la conciencia, de todo lo que tiene que ver con el amor propio. Eso no es más que un ego que se ha ido apoderando de la población cubana y ese ego es miedo. Todos los miedos, excepto hacer esos miedos que te prohíben, que te hacen la excepción de ser libre tu alma, de ser una persona absolutamente íntegra dentro de tus derechos y dentro de tus libertades. De eso es lo que estamos hablando. No hay equilibrio posible en Cuba. No lo hay. Cuba ya perdió hace muchos años el equilibrio. Cuba ha sido un desequilibrio total. Y eso es lo que es en estos momentos. Por eso es que Borrell y la Michelle Bachelet, cómplices de la dictadura cubana, esa Michelle Bachelet entrenada por Erich Honecker, aupada por Erich Honecker en Alemania junto a su marido, especializándolos en poner bombas, en poner explosivos. Ellos han tenido que mirar ahora al pueblo de Cuba. Pero no ha sido por ustedes, Junior, ni por la plataforma Archipiélago, no, y no hay nada contra ustedes, es contra la dignidad, es por defender la dignidad, no contra la dignidad, es contra aquellos que ahora en estos momentos están usando de alguna manera ese éxito del pueblo de Cuba del 11 de julio. Y no me voy a poner a decir si ustedes eran conocidos o desconocidos antes del 11 de julio. Lo que sí es conocido fue que por primera vez el valor del pueblo de Cuba, su alma, su conciencia, su dignidad, salió
a la luz pública. Eso es lo que es una verdad tácita, y con eso no se podía jugar. Con eso no se podía hacer un cuadro, enmarcarlo para hacer una plataforma política, ideológica o resaltar egos. No era posible. No se podía jugar con la dignidad de un pueblo que la había recobrado después de 62 años como pueblo. No me estoy refiriendo como individuos. García dejó claro que Archipiélago convocó una marcha pacífica. Ok, ya no eres tú, es Archipiélago la plataforma, correcto. Es una responsabilidad, un grupo más de personas, ¿no? Los 10.000 o 20.000 personas que pueden formar ustedes. Esto que estamos convocando tiene un carácter totalmente cívico y no interesa para nada el enfrentamiento violento entre unos cubanos y otros. Los que sí se han mostrado de manera violenta y han amenazado de todas las formas posibles son esos que hoy tienen privilegios y que están aferrados a un poder que no quiere de ninguna manera soltar. Claro que eso no es nada nuevo, no aporta nada. Eso fue lo que provocó esa implosión del pueblo de Cuba el 11 de julio, sin una convocatoria, porque la convocatoria fue interna, fue del alma de cada quien que dijo basta ya, no aguanto más oprobio, porque vivir en oprobio, vivir encadenado es vivir en oprobio sumido. No es posible vivir de esa manera. No hay dignidad humana que pueda sobrevivir en esa manera, de esa manera. No existe como tal, no existe. Y claro que esos privilegios que tienen unos pocos, esa cúpula paramilitar, no es de ahora, es de toda la vida. Y toda la vida se ha sabido. Eran los que tenían los carros, las casas que ocuparon en Siboney, en Atabey. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que ahora lo que hay es que pedir una póliza, es decir, una especie de factura para reivindicar de alguna manera lo que tratamos de hacer en Explosión Cívica, cobrársela a un seguro que son ellos los dueños de ese seguro, esa dictadura que expolia al pueblo de Cuba. No, Junior, no, Archipiélago, no hay póliza, esa póliza es falsa, no hay. Lo único que queda es seguir luchando pacíficamente, seguir en la calle. Y ustedes, vuelvo a decir, cogieron toda esa línea de esa implosión y la enmarcaron en su plataforma. Por tanto, asuman el valor, asuman con dignidad lo que han hecho. Lo que han hecho, que es usar esa expresión de dignidad del pueblo de Cuba, absolutamente espontánea, que venció al miedo, para generarla en una plataforma y visualizarla ante el mundo. Por tanto, ahora asuman, abran los pechos y a la calle. Las balas no importan. Lo que importa es la dignidad de cada uno de ustedes y su papel histórico, porque de lo contrario sabe lo que va a hacer eso. Y se lo digo con absoluto, sin quedarme nada por dentro, un robo a esa dignidad del pueblo de Cuba del 11 de julio. Un ego, una apropiación de algo que venía de manera espontánea. Hemos sido amenazados por todas las vías posibles. ¿Y qué esperabas? ¿Tú sabes lo que le pasaron a esos manifestantes del 11 de julio? ¿Dónde están esos manifestantes del 11 de julio? Las madres llorando en una esquina cuando sus hijos están presos. Y vaya usted a saber lo que está pasando en las prisiones. Con delincuentes comunes que llevan 35 años sin mujer. Léete el libro Hombre sin mujer para que sepas lo que pasa en una prisión no de siglo XIX, ahora, para que aprendas. Hay testimonios de policías de que los están preparando para reprimir mucho más fuerte que el 11 de julio, claro. Por eso Borrell, la Bachelet, los embajadores de todos los países democráticos del mundo están alertas. Están alertas. Y ahora ustedes no pueden echar para atrás. Al plomo hay que ponerle el pecho. Porque ustedes, vuelvo a decir, se apropiaron del éxito de explosión de dignidad del 11 de julio. Por tanto, hay que proseguir. Hay que proseguir. No queda otro camino.
Es el 15 de noviembre, porque así tú y tu plataforma lo decidieron. Y no se puede jugar con la dignidad de un pueblo. Si con la de ustedes quieren jugar, es su problema, pero no con la dignidad de un pueblo. Los cubanos, para evitar esa violencia, para evitar una masacre y todo eso con lo que nos han amenazado, tenemos que encontrar alternativas, soluciones inteligentes para defender nuestros derechos a manifestarnos, pero al mismo tiempo no poner en riesgo a nadie. ¿De qué tú estás hablando? ¿Tú no te das cuenta que eso es una palabrería falsa, hueca como la de Fidel Castro? ¿O qué tú te crees que es jugar, defender los derechos y libertades ante una dictadura? ¿Tú te crees que es jugar a las casitas? ¿Tú crees que eso es jugar a las casitas? ¿O tú no sabes que simplemente el poner el pie fuera de tu casa cuando tú decides ser digno, cuando tú decides ser libre dentro de ti, no estás poniendo en riesgo tu vida? ¿Tú respetas a cualquiera de nosotros, a los que están muertos, que ni se saben dónde están enterrados? ¿A quién tú respetas? Me parece que el esperpento médico ese, que se hace llamar doctor en oncología, Carlos Vázquez, algo podría tener de razón en todos esos cursos que se convocaron a una determinada injerencia en el civismo del pueblo de Cuba. Porque cuando el civismo sale de uno propio, es de uno es dueño y no te lo pueden arrebatar. La libertad interna de un ser humano no se le puede arrebatar. Te podrán arrebatar la vida, pero nunca la libertad. Nunca. Por eso muchas veces he dicho, y cuando he decidido luchar por un medicamento de un ser humano, de una mujer que está muriendo, o de mujeres que están muriendo, o por mi propia dignidad, por mi propia libertad, he dicho libertad o liberación. Pero no se puede echar atrás, porque no se trata de hombría en el sentido de ser un macho, se trata de hombría en el sentido de ser un homo sapiens, de ser consecuente, de ser dignos. Prefiero ser libre de espíritu que un preso de cuerpo, donde mi espíritu esté amordazado a unos sanguinarios, a unos criminales que abusan del pueblo de Cuba. Afortunadamente hay más de 100 ciudades donde los cubanos sí van a poder marchar por nosotros ese día. No, estás equivocado. Eso es otra cobardía. No, los cubanos que van a marchar en esas más de 100 ciudades van a marchar por ellos. Van a marchar por sus derechos y libertades robadas dentro de Cuba. Los que están dentro de Cuba tienen que marchar por las de ellos. Porque es una responsabilidad individual. Junior, no es colectivo, está bueno ya de poner responsabilidades para ser dignos los cubanos de adentro de Cuba en los que están afuera. Basta ya que muchos de los que están afuera lo llevan en el cuerpo, la tortura de ese crimen. Basta ya. Basta ya de responsabilizar a un exilio con la libertad del pueblo de Cuba, con la conquista de su dignidad, de sus valores. Basta ya. Ustedes son los que tienen que poner las sayas y los pantalones fuertes, los que están adentro, y responsabilizarse ustedes, no responsabilizar a nadie más afuera. Ustedes sí pueden marchar. ¿Quién se los prohíbe? El ego, el miedo. Y ustedes se apropiaron de ese ego. Ustedes se apropiaron de ese ego para robar el éxito del 11 de julio. Por tanto, ahora que el mundo sí está poniendo los ojos en Cuba, en ese pueblo de Cuba, ustedes tienen la responsabilidad moral 100% de salir a la calle. No poner un tanto de moralidad en los que están fuera de Cuba para manifestarse. Está bueno ya de ser cobardes. Está bueno ya de usar eufemismo y de responsabilizar a los demás con la propia responsabilidad de uno de ser libre. Y eso es lo fundamental, la libertad individual. Cuando usted no tiene libertad individual, usted es nada. Usted no es un homo sapiens, usted es un pedazo de animal cualquiera. Y ese es el éxito que ha tenido la dictadura cubana, la familia Castro y su pelele, ese indigno de Díaz-Canel criminal y asesino. Estamos viviendo una dictadura. Ha quedado claro que no hay democracia alguna. ¿Tú no lo tenías claro? Cuando fuiste a esos cursos en el extranjero, ¿tú no lo tenías claro?
Pues yo lo tengo claro desde los 12 años. Desde que tuve conciencia tengo claro que Cuba es una dictadura. Cuba es una dictadura porque Cuba tiene muchos muertos y porque sobre todo, recuérdate cuando tu madre o tu padre te decían, habla bajito, no hables alto porque no se te va a dar o porque te van a votar, no vas a poder llegar a la universidad. Vivir así es vivir en indignidad. Es como una rata en cualquier tipo de excusado. De esas mismas que salían por el excusado cuando yo estaba en una celda de castigo y se orinaban, se miccionaban y se defecaban arriba de mí y que se sospechó en algún momento que lo que tenía era una tuberculosis cuando lo que me habían metido era una cepa mutagénica de HIV sacada del laboratorio de la Defensa Civil. Oigan ese nombre, Defensa Civil. El propio Miguel Díaz-Canel ha dicho públicamente que en Cuba no hay división de poderes y no es solo que lo diga, es que lo han demostrado. Lo sabemos de toda la vida. Lo sabemos de toda la vida. Lo hemos sufrido en carne propia. Y con esto termina este artículo. Y yo les digo a ustedes, pueblo de Cuba, que hay una verdad en todo esto que yo les he dicho. Y la verdad es que la libertad es individual. Que la libertad se conquista primero dentro de uno. Que cuando tú no eres consciente de ser libre, tú no puedes amar, porque tú no te amas a ti mismo. Tú no te amas a ti mismo. Y cuando tú no eres capaz de amarte a ti mismo, menos podrás amar al ser humano, al prójimo. Menos podrás luchar por la libertad de una sociedad. A ti te dejo este mensaje. Ámate a ti mismo. Sé libre dentro de ti y sal el 15 de noviembre. El mundo entero te va a estar observando. Y no salgas por nosotros. Y no salgas por una Cuba democrática, por una Cuba libre. Sal por tu libertad. Sal por tu propia dignidad. Esa eres tú el único responsable. No pongas más culpas, no pongas más responsabilidad en los hombros de otros. Asume tú tu dignidad, asume tu responsabilidad con tu propia libertad. Esto te lo dejo para que pienses y para que sepas la responsabilidad que tienes el 15 de noviembre. Yo voy con ustedes, pueblo de Cuba. Yo voy con ustedes, con cada cubano y con cada uno de los espíritus que ya no están en sus cuerpos a lo largo de estos 62 años. Nos vemos el 15 de noviembre en cualquier parte, pero nos vemos. Chao, amigos.